¿Sí, chicos? Proteínas periféricas, tipos de proteínas de transporte, proteínas catalizadoras, proteínas que actúan como enzimas, proteínas receptoras, canales de ion. Sí, vimos ya eso, ¿verdad, chicos? Hola. Si fueran tan amables de contestarme, chicos. Sí, doctora. Sí, ya hemos visto, ¿verdad? Entonces hemos quedado acá, funciones de las membranas celulares. Esto sí ya no hemos visto, ¿verdad? Creo que no. Entonces hemos quedado acá. Ya. Deme un minutito, por favor. Un cachito, por favor. Un cachito, espérenme. Ya. Ya, entonces vamos a comenzar desde funciones de las membranas celulares. Perdón, un cachito. Perdón. Ya, entonces vamos a comenzar desde funciones de las membranas celulares. Perdón, chicos, creo que no está grabando un cachito. Espérenme un cachito. No sé si está grabando. Ya, vamos a comenzar entonces desde funciones de las membranas celulares. Un repasito rápido para que lo que avancemos tenga un poco más de sentido. Pues habíamos visto, ¿verdad?, la ultraestructura de la membrana biológica, habíamos visto, bueno, digamos, modelo de la estructura del mosaico fluido, la ultraestructura, la composición en cuanto a proteínas y lípidos. Los lípidos son aquellos que garantizan el transporte de sustancias que son liposolubles y mediante una pregunta vimos de cómo se transportan las sustancias que no son liposolubles. Pues las sustancias no liposolubles son transportadas ya sea hacia el interior o hacia el exterior mediante la participación de las proteínas de membrana. Esas proteínas de membrana pueden ser proteínas integrales o intrínsecas y proteínas periféricas o extrínsecas. Sobre todo estas membranas, tenemos las periféricas, las membranas, integrales, son aquellas que mantienen unida la matriz lipoproteica. Se caracterizan porque son también proteínas anfipáticas que tienen un interior hidrofóbico y pues extremos hidrofílicos. A su vez, las proteínas también se caracterizan según su función, según su función se caracterizan en proteínas estructurales, que obviamente son aquellas que mantienen la matriz lipídica de una manera, digamos, funcional, y las proteínas dinámicas. Esto es muy importante. Las proteínas dinámicas son aquellas que son proteínas transportadoras, enzimas o proteínas catalíticas, sería aquí, ¿no? Proteínas receptoras o canales de ion. Habíamos ido explicando, ¿verdad? Las proteínas de transporte garantizan, digamos, el ingreso y salida de los nutrientes. Las enzimas, muchas enzimas de gran importancia se encuentran precisamente en las membranas celulares. Así está la adenilatociclasa y la ATPasa que se encuentra en las mitocondrias, que la ATP sintasa que sintetizan ATP. Y también tenemos proteínas receptoras y canales de ion. Por tanto, ¿qué decimos? Que son las membranas biológicas, no son, digamos, simples, digamos, límites estáticos. Son totalmente, son sistemas dinámicos y fluidos. Veamos ahora con un poco más de profundidad las funciones de las membranas celulares. Hemos dicho, ¿verdad?, que si existen proteínas transportadoras, si existen proteínas catalíticas, si existen proteínas receptoras, etcétera, veamos cómo funcionan. Veamos el transporte de sustancias de modo selectivo al interior y al exterior de la célula. Es decir, vamos a ver una de las funciones importantes de las membranas biológicas, que es la permeabilidad selectiva. ¿Qué es esto? Se refiere al transporte de sustancias de modo selectivo al interior o al exterior de la célula o de los compartimentos subcelulares. Esta permeabilidad selectiva
mantiene diferencias de composición en el interior y exterior de la célula. Y esas diferencias de composición, ¿cómo se lleva a cabo? Pues lo que hemos visto, gracias a la acción de proteínas transportadoras, a la acción o presencia de canales de ion, a procesos de endocitosis y exocitosis. Así las membranas mantienen la composición iónica intra y extracelular muy diferente. Esta composición es muy diferente en cuanto a que en la mayoría de las células el líquido intracelular es rico en, estamos hablando de composición iónica, ¿no? Es rico en potasio, magnesio y el grupo fosfato. ¿Recuerdan el grupo fosfato? Pues es de gran importancia. En cambio, en el líquido extracelular es rico en sodio, calcio y cloruro. Sobre todo aquí es una gran importancia el fosfato adentro, el cloruro afuera. Potasio adentro, sodio afuera. Magnesio adentro, calcio afuera. Fíjense que hay una relación, ¿no? Incluso en cuanto a carga en algunos de los iones. Las membranas localizan enzimas, hemos dicho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dentro de su composición proteica hay enzimas catalíticas. Estas membranas que localizan proteínas, entre las importantísimas están la sodio y potasio ATPasa, que son las bombas de sodio, la adenilato ciclasa, la ATP sintetasa, que vamos a ver más adelante. También las membranas biológicas imparten especificidad antigénica a cada tipo celular, fijan reguladores, hormonas, factores de crecimiento, etc. Proporcionan sitios de transducción de energía, como en la fotosíntesis y en la fosforilación oxidativa. Este es el caso típico de la síntesis del ATP a nivel de la membrana interna de la mitocondria. ¿Cómo cumplen tantas funciones? Pues aquí surgen más preguntas, estamos cada vez profundizando más. Planteemos estas preguntas. ¿Cómo la célula se ajusta a un ambiente extracelular que se encuentra en cambio constante? La célula se ajusta a un ambiente extracelular que está cambiando continuamente. ¿Cómo lo hace? Si la membrana plasmática es relativamente impermeable, ¿de qué manera casi todas las moléculas entran en la célula? Otra pregunta, ¿de qué manera se establece la selectividad de este movimiento? ¿Cuáles entran y cuáles salen? Estas funciones se cumplen mediante dos mecanismos importantes. Primer mecanismo de transferencia de material y mecanismo de transferencia de información. Importante es esto, las membranas permiten el transporte tanto de sustancias, o sea, mecanismos de transferencia material, como transferencia de información. Dentro del mecanismo de transferencia de materiales, vamos a ver cómo ocurre esto, cómo se cumplen estas funciones de cómo la membrana permite la transferencia de material adentro y afuera. Gracias a movimiento de moléculas pequeñas, o sea, se puede clasificar en dos partes también. Uno, movimiento de moléculas pequeñas a través de membrana y movimiento de moléculas grandes a través de membrana. Vamos a ver. Entonces, la transferencia material puede ser mediante un movimiento de moléculas pequeñas o movimiento de moléculas grandes. Vamos a ver. El mecanismo de transferencia de información se da por la transmisión de señales a través de membranas y contacto y comunicación intercelulares. Veamos el movimiento de moléculas pequeñas a través de las membranas. Aquí surge lo que ustedes ya han visto desde biología, el transporte pasivo, el transporte activo. Comencemos con el transporte pasivo, llamado también difusión simple, y que puede ser difusión simple o difusión facilitada. Perdón un ratito. Entonces, veamos primero la difusión pasiva o simple. ¿Qué es la difusión simple? Es el flujo de soluto desde una concentración más alta a una concentración más baja, debido a un movimiento térmico al azar. Entonces, se mueven gracias a un gradiente de concentración. Entonces, sustancias no polares y de tamaño pequeño y moléculas polares sin carga, pues tienen este tipo de transporte. El oxígeno, el nitrógeno, el agua. Recuerdan, habíamos dicho que si bien
perdón, este interior es totalmente hidrofóbico o apolar, pues moléculas pequeñas como gases, como el oxígeno, nitrógeno, o moléculas pequeñas como el agua pueden atravesar. ¿Cómo atraviesan? Pues por difusión pasiva, gracias a un movimiento térmico al azar de mayor concentración a menor concentración, por difusión, difusión pasiva. La difusión facilitada, ¿en qué consiste? Es también un transporte pasivo de un soluto polar hidrofílico, pero más grande, y es el transporte pasivo de un soluto desde la concentración más alta también a una concentración más baja. Pero en este caso también es una difusión yendo según gradiente de concentración. Pero en este caso la difusión facilitada, o en este caso en la difusión facilitada, interviene o está mediado por un transportador proteínico específico. Si bien no hay gasto de energía, pero es necesario un transportador. Por ejemplo, aquí podemos ver que esta molécula, lastimosamente no sé por qué en los documentos de Google la animación no se muestra, pues la difusión facilitada, esta sería, por ejemplo, una difusión simple. Lastimosamente no se mueve, no sé por qué. En esta difusión simple atraviesan las moléculas sin participación ni mediación de ningún transporte proteico. Pero en la difusión facilitada es necesario que exista una proteína transportadora. Pues, por ejemplo, este se movía e ingresa acá. Esta es una difusión facilitada, siempre en función del gradiente de concentración, donde hay más alto a donde hay menos. Puede ser de esta manera, mediante un canal de este tipo o una proteína transportadora. Entonces, ¿qué se necesita en la difusión facilitada? Pues igual que en la difusión simple o en la difusión en la que hemos visto anteriormente, no hay gasto de energía. En la difusión pasiva no hay gasto de energía. En la difusión facilitada tampoco hay gasto de energía. La diferencia entre difusión simple y difusión facilitada, o difusión pasiva y difusión facilitada, es la presencia de transportadores. Por eso, esta es simple y esta es facilitada. Participación de un canal o de una proteína transportadora. El transporte activo. El transporte activo de un soluto a través de una membrana es en concentración, digamos, en la dirección de concentración creciente, es decir, a medida que va aumentando la concentración contragradiente. Se requiere de energía. A menudo esa energía es obtenida a partir del ATP y está involucrado un transportador específico. La diferencia es que requiere de energía. ¿Cómo ocurre esa transformación? Aquí también lastimosamente no se anima, no está animado esto, pues si se fija, va a ir atravesando este transportador, ¿verdad? Pero en este caso va a ser con gasto de energía. El ATP se hidroliza formando ADP y recién ingresan las moléculas, ¿no? Entonces, en este caso es típico el gasto de energía. Paso 1, el paso 2, gasto de energía. El paso 3, recién atraviesan. Y el paso, y en este paso nuevamente es 4, en este paso 4 es que nuevamente se sintetiza ATP, ¿no? A expensas del grupo fosfato. Vemos que cómo va cambiando la estructura del transportador. Aquí el ATP hace posible que estas moléculas salgan, sea cual fuera, ¿no? En este caso el ejemplo era con un solo redondito, pero hay varios otros ejemplos, como el caso del sodio y del potasio. Bueno, es un transporte activo que requiere de energía. Los transportes pasivo y activo se consideran transportes puros o primarios. O sea, existen dos tipos de transportes puros o primarios. El pasivo, que puede ser difusión pasiva, o puede ser difusión facilitada. Y el transporte activo, que es el transporte activo tal cual. Existe un tipo de transporte activo denominado secundario. Este tipo de transporte denominado secundario se basa en el número de, ¿en qué se basa? Según el número de partículas que transporta y según la dirección del transporte. Según ese criterio, repito,
según el número de partículas que transporta y la dirección a la que transporta, se clasifican en 3 tipos. Este transporte activo secundario. Existen 3 tipos. El proceso de transporte uniporte. En este proceso se transporta un solo ion o una sola molécula con la ayuda de un canal iónico o de una proteína transportadora de membrana. Por ejemplo, es el transporte de una molécula de glucosa en las células hepáticas. Recuerda cuando los niveles de glicemia, cuando una persona come una comida profusa en carbohidratos o abundante en carbohidratos, pues los niveles de glicemia subirán. Esa glicemia no puede variar tiene que estar dentro del parámetro de 70, 110 o 70, 90, según el criterio de diferentes autores, pero si sobrepasa el nivel, por ejemplo, superior a 110, inmediatamente esa glucosa debe ingresar al hígado. Para ingresar al hígado y sintetizar en el hígado el glucógeno, pues la glucosa ingresa al hígado por un sistema denominado uniporte, que es el transporte de un solo ion, en este caso de una molécula, con la ayuda de una proteína transportadora. Pues imaginemos que esta es la glucosa y va a ingresar al interior de la célula hepática para su utilización en la síntesis de glucógeno. O el otro tipo de transporte activo secundario es el transporte sin porte. El que acabamos de ver es el transporte uniporte. Fíjense, el prefijo uni es transportas de una sola molécula o un solo ion con la ayuda de una proteína, ¿no? Porque es transporte activo, recuerden. Los transportes activos requieren siempre la participación de transportadores y gasto de energía. El proceso de transporte sin porte, cuando se transporta simultáneamente dos compuestos diferentes. Es decir, sin porte, simultáneamente, cuando estudien, es el transporte simultáneo de dos compuestos diferentes. Por ejemplo, en las células epiteliales del intestino, en las células renales, pueden ser transportados simultáneamente el sodio y aminoácidos, o el sodio y la glucosa. Los transportadores de este transporte sin porte se llaman simportadores. A ver, en lo que estábamos hablando de carbohidratos, cuando comemos carbohidratos, pues, por ejemplo, un almidón, el almidón se va a ir hidrolizando con las amilasas salival, ¿verdad? La amilasa pancreática, etcétera, hasta hidrolizarse a glucosa. ¿Cómo ingresa la glucosa al intestino? Pues no puede entrar solita, ingresa con el sodio, mediante un mecanismo de simporte. Entonces ingresan tanto glucosa como sodio juntos al intestino. Atraviesan la membrana del intestino hasta la sangre. Luego esa glucosa, ¿dónde va? Mediante un sistema uniporte ingresa al hígado. Entonces tenemos sodio y glucosa que van utilizando un transportador, ¿verdad? Van a ser transportados al interior, por ejemplo, atravesando el lumen intestinal, mediante un transportador sin porte. Transporta simultáneamente dos compuestos diferentes. Y el otro proceso de transporte activo secundario es el antiporte. Cuando el transporte, por ejemplo, de un ion ocurre con el intercambio de otro ion de la misma carga. Por eso se llama antiporte. Uno entra y el otro sale. Entonces es un intercambio de un ion con otro ion de la misma carga. Por ejemplo, el transporte en antiporte de bicarbonato contra cloruro en la membrana del glóbulo rojo. Vamos a ver en proteínas esto del glóbulo rojo. El transporte en antiporte de bicarbonato y cloruros. Sale bicarbonato, entra cloruro o viceversa, según la necesidad. Y aquí entonces tenemos los 3 tipos de transporte activo secundario. El uniporte, que atraviesa una sola molécula mediante un transporte activo utilizando un transportador. El transporte sin porte, que utiliza el simportador, pues ingresa uno con la ayuda de otro. Por ejemplo, la glucosa con el sodio atravesando el lumen intestinal. El antiporte, ¿cómo sería? Que ingresa uno y sale otro ion del mismo
del mismo, perdón, digamos, de la misma carga, pero, digamos, opuesta, pero de la misma carga. Quiero decir, bicarbonato -1, o no opuesta, pero la misma carga. Bicarbonato -1, cloruro -1, pero ingresa uno y sale el otro. Es el mecanismo antiporte. En el glóbulo rojo, por ejemplo. Ese es acabamos de ver esto, vamos, en la clasificación, para que sea más claro y sistemático. Hemos dicho que se clasifica esto, movimiento de moléculas pequeñas a través de membranas. Ahora veamos, ¿cómo es el movimiento de moléculas grandes a través de las membranas? Que estamos viendo los mecanismos de transferencia de material. Para no hacer tanto clic. Pues los movimientos de moléculas grandes a través de las membranas, ya no puede ser ni pasivo, ni activo, ni sin portes, ni antiportes, ni nada de ese tipo de transporte. Aquí ocurren las moléculas grandes, ingresan o salen de la célula o atraviesan la membrana celular por procesos de endocitosis y exocitosis. Veamos la endocitosis, que es la endo. El prefijo endo significa adentro, ¿no? Proceso por el que la célula capta sustancias grandes. Por ejemplo, polisacáridos, proteínas, polinucleótidos, cómo ingresan los aminoácidos, cómo ingresan ciertas proteínas, cómo ingresan ciertos polisacáridos. Pues por endocitosis. Ahora, asimismo, este proceso de endocitosis o de ingreso de sustancias grandes al interior de la célula puede ser de dos tipos. Puede ser fagocitosis o puede ser una pinocitosis. ¿Qué es la fagocitosis? Es la ingestión de sustancias, de partículas sólidas, ¿no? Grandes. Por ejemplo, los macrófagos. Los macrófagos son un tipo de glóbulos rojos que fagocitan, que es como si engullen, ¿no? O fagocitan moléculas grandes, como por ejemplo, virus, bacterias, ¿no? Ciertas sustancias. Y la pinocitosis es otro tipo de endocitosis. Es una propiedad que tienen las células y da pie a la captación celular del líquido. Por ejemplo, sería un tipo de endocitosis, ¿no? De tipo, puede ser una fagocitosis, ¿no? En la cual, fíjense, la membrana forma una invaginación, se cierra y aquí adentro ya ingresó la sustancia que estaba afuera. Luego hay lisosomas que rompen esto y estas sustancias se liberan al interior de la célula. Entonces, esta es una fagocitosis, ¿no? Fíjense, partículas sólidas como bacterias, etcétera. La pinocitosis capta moléculas de sustancias líquidas, ¿no? Y la exocitosis, que sería libera, que es aquel proceso por el cual la célula se libera o elimina ciertas macromoléculas. Es el proceso inverso de la endocitosis. Luego hemos dicho, ¿cuál es la otra función? Pues la transmisión de señales a través de las membranas. ¿Cómo es esto de las señales? Las células se comunican unas con otras, o se comunican células de un tejido con células de otro tejido. Se pueden transmitir señales bioquímicas específicas como neurotransmisores, hormonas, inmunoglobulinas o anticuerpos. Estos se unen a proteínas receptoras transmembrana integrales. Ya sabemos qué es esto. Proteínas transmembranas integrales son aquellas que atraviesan toda la membrana citoplasmática. Entonces, estas señales bioquímicas, que son los neurotransmisores, las hormonas, anticuerpos, etcétera, se unen a ciertos receptores que se encuentran en la membrana celular. Este proceso transmite información a través de las membranas hacia el citoplasma. ¿Cómo ocurre esto? Las hormonas son moléculas grandes, no pueden ingresar a la célula, entonces tienen sus receptores. Pero esos receptores, una vez que captan, por ejemplo, al mensajero primario, que sería una hormona o sería un neurotransmisor, por ejemplo, ese mensajero primario va a generar mensajeros secundarios. Entre los mensajeros secundarios tenemos al AMP cíclico, que vamos a estudiar después, calcio, los fosfoinosítidos que hemos estudiado, ¿verdad? Cuando hemos visto al fosfatidilinositol como un glicerofosfolípido de la membrana celular,
o el diacilglicerol. Todos estos son mensajeros secundarios que ustedes los van a mencionar muchísimo en bioquímica 2. Nosotros ya hemos hablado de estos y vamos a hablar del AMP cíclico. El AMP cíclico es un nucleótido. Este es un ion y este es un derivado de los lípidos por la acción de las lipasas, ¿no? Sensible a hormonas a nivel de los adipocitos. Bueno, entonces vemos que cumple esta función de transmisión de señales a través de ¿qué? Membranas que son receptores específicos. Pero una vez que captan al mensajero primario, no se queda ahí, genera una cascada de reacciones. ¿Gracias a qué? A que se generan mensajeros secundarios. No vamos a hablar de todo esto, vamos a hablar de un poco, cómo actúa como mensajero secundario cuando hablemos de nucleótidos. En conclusión del capítulo, los lípidos cumplen funciones energéticas, pero también funciones estructurales. Las energéticas, ¿cuáles serían? Lípidos simples o triacilgliceroles que se encuentran en tejido adiposo. Funciones estructurales serían los lípidos compuestos que forman parte estructural importante de las membranas celulares. Esta última función, membranas celulares. La función básica de las membranas es mantener el medio intracelular diferenciado del entorno. ¿Gracias a qué? A una de sus funciones importantes, la permeabilidad selectiva. Esto es posible gracias a la naturaleza aislante en medio acuoso de la bicapa lipídica, que solo permite el paso de sustancias liposolubles o iones o moléculas pequeñas como el agua. Y también es posible gracias a las funciones del transporte que desempeñan ciertas proteínas debido a la naturaleza del mosaico fluido que caracteriza a las membranas. Bueno, con esto hemos acabado el capítulo de lípidos, chicos. ¿Hay alguna pregunta? Chicos, no hay ninguna pregunta. Estoy aquí para ayudar. Oh, perdón. Conoce a Siriana. Oh, están mandando. Ya. Les había enviado a ustedes ya el otro capítulo, aminoácidos y péptidos. Pero vamos a comenzar la siguiente semana este tema, chicos. Vamos a quedar acá. ¿No hay ninguna pregunta respecto a este tema, chicos? Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, quedamos ahí. Esperen un cachito. Ya, la siguiente semana, entonces, por favor, ya tienen que tener sus diapositivas, no sé si ahora las tienen, ¿no? Las diapositivas que les mandé ya hace tiempo, cuando les he mandado, perdón, aquí dice, ha publicado ayer, dice, sí, ayer, hace tiempo, entonces, ayer ya les mandé esto, ya lo tienen, porque si no podríamos estar avanzando, chicos, esperen un cachito. Tiene ya estas diapositivas para que vayan siguiendo, podríamos estar avanzando. Espérenme un cachito, chicos. Todavía tenemos algo de tiempo, pues claro. Permítanme, lípidos y aminoácidos. Ya, vamos a avanzar. Asumo que sí lo tienen descargado, ¿verdad, chicos? ¿Sí? ¿Me pueden responder? Hola, ¿tiene ya impreso esto? Sé que están en exámenes, chicos. Asimismo, incluso habían dicho en algunos casos que si nos piden, podríamos, ¿no?, ser flexibles por esa razón. Digamos, hay alguna flexibilización en ese sentido. Pero dígame, ¿tienen ya esto, la mayoría de los que están presentes, chicos? Bueno, avanzaremos, chicos. Nomás voy a ver qué vamos a hacer. No me contestan. Ah, perdón, no he grabado, voy a grabar. Espérenme un ratito. Ya, vamos a comenzar entonces un nuevo capítulo. Sería el capítulo 4. No es tan largo como el capítulo en realidad el capítulo de carbohidratos y lípidos se podría dividir en 2 capítulos.
No, yo lo he unido a objeto de que más bien se estudie de manera conjunta para hacer comparaciones, ¿no? Sobre todo con lípidos y biomembranas. Bueno, este nuevo tema, ya hemos visto hasta ahora, entre las biomoléculas que vamos a estudiar, que son el objeto de estudio de bioquímica, ya hemos visto los carbohidratos, hemos visto monosacáridos, oligosacáridos, o sea, disacáridos, polisacáridos, heteropolisacáridos, etcétera. Hemos visto ya todos los lípidos simples, compuestos, derivados, y hemos visto una introducción al estudio de las biomembranas, haciendo alusión a los lípidos. Entonces, ya hemos visto 2, 3, las otras biomoléculas son las proteínas. Sin embargo, no podemos estudiar a las proteínas si antes no estudiamos a sus componentes estructurales monoméricos, que son los aminoácidos. Entonces, vamos a ver ahora estructura y función de los aminoácidos y sus parientes, diríamos los péptidos. Esta es la estructura, por ejemplo, de un péptido. Cada color que vemos es un aminoácido, verde, en negro, en azul. Y algo que es importante hablar siempre como una introducción de su función. Hemos dicho que la principal función de los carbohidratos y lípidos está en cuanto a que son componentes que actúan como reserva energética. Son fuentes de carbono y energía, aunque no es la única, ¿no? Tienen otras funciones. A diferencia de la grasa, los lípidos, ¿no? Acilgliceroles, las grasas o acilgliceroles. Y el glucógeno, que es un polisacárido, el cuerpo humano no almacena en exceso aminoácidos. Nosotros almacenamos acilgliceroles en el tejido adiposo, almacenamos glucosa en forma de glucógeno en el hígado y en el tejido muscular. Pero a diferencia de eso, nuestro cuerpo no almacena un exceso de aminoácidos para uso posterior. No tenemos almacén ni reserva. Los aminoácidos deben estar en la comida o en la alimentación todos los días. Que en este caso, los aminoácidos se debe suplir en la dieta todos los días. La célula en todos los organismos poseen varios miles de clases de proteínas. ¿Recuerdan el capítulo 1, el cuadro? ¿Cuál es la biomolécula más abundante, tanto en cantidad como en variedad? Pues las proteínas. Por esa misma razón, por la gran cantidad que existe, cumplen diversas funciones. Las proteínas son moléculas extremadamente complejas. Sin embargo, todas las proteínas tienen un común denominador desde el punto de vista estructural, y es que todas las proteínas son polímeros formados por aminoácidos. Todas las proteínas son polímeros formados por aminoácidos, es decir, sus unidades estructurales son aminoácidos. Por esa razón, los aminoácidos, las proteínas, no podemos estudiarlas si no estudiamos antes a sus componentes monoméricos. Entonces, los aminoácidos son los monómeros que se unen covalentemente unos con otros en una secuencia mediante un enlace covalente denominado enlace peptídico. Fíjense que los enlaces son importantes. En el caso de los carbohidratos, es enlace oglicosídico. Bueno, en el caso de los lípidos, la mayoría son enlaces tipo éster, ¿verdad? Todos son ésteres del glicerol, ésteres de las esfingomielinas. En el caso de las proteínas, de los aminoácidos son monómeros que se unen mediante un enlace denominado enlace peptídico. Veamos la relación entre aminoácidos, péptidos y proteínas. Si vemos esta estructura, este es un aminoácido en verde, este en negro es otro aminoácido. La unión de varios aminoácidos, pero inferior a un número de 10, se denomina péptido. ¿Recuerdan? La unión de 2 a 10 monosacáridos era un oligosacárido. Aquí la unión de 2 o más o menos 10, aquí no es tanto 10, un poco más, no tan grande, se llama péptido. Y la unión de miles, cientos y miles de aminoácidos se denomina proteína. Entonces, fíjense esa relación subordinada. Las proteínas están formadas por aminoácidos. La unión de pocos aminoácidos forma un péptido. Y una proteína es algo superior a un péptido en cuanto a número de aminoácidos se refiere. En los péptidos y en las proteínas, todos los aminoácidos se unen mediante enlace peptídico, que es el que estoy encerrando. Un enlace peptídico
otro enlace peptídico que vamos a ver más adelante. Como siempre hemos visto en cada capítulo, ¿cuál es el origen de los aminoácidos? Los aminoácidos para los seres vivos son fuente de carbono y nitrógeno. Estamos empezando a estudiar a elementos nitrogenados. Entonces, los aminoácidos son fuente de carbono y nitrógeno. Los organismos vivos, entre ellos nosotros, dependen del nitrógeno que está presente en la atmósfera. El 78% del volumen del aire de la atmósfera es nitrógeno. Así, existen las bacterias, por algo las ha creado Dios. Existen bacterias que fijan entre 30 a 60 millones de toneladas de nitrógeno del medio ambiente, ¿no? Nitrógeno atmosférico. Las plantas y los animales carecen de esta capacidad. O sea, fíjense, ni las plantas, quienes sintetizaban glucosa, almidón, etcétera, las plantitas, para que nosotros lo consumamos. Pero en este caso, las plantas ni los animales, nosotros incluidos, no podemos fijar nitrógeno de la atmósfera. Quienes lo hacen, las bacterias. Hay bacterias nitrificantes, se llaman. No estoy hablando de las bacterias patógenas, bueno, también lo hacen, ¿no? Bueno, pero hay bacterias buenas. Estas bacterias fijan el nitrógeno atmosférico. Podemos ver aquí nitrógeno, por favor, aquí le aumentan una rayita. El nitrógeno tiene un enlace triple, ¿no? Este sería nitrógeno 2. El nitrógeno 2 es descompuesto por las bacterias que tienen una enzima llamada nitrogenasa. Entonces, la nitrogenasa de las bacterias descomponen al nitrógeno atmosférico formando amoníaco. En este caso está ganando electrones, entonces es una reducción. Y se forma amoníaco. Las plantas utilizan el amoníaco generado para producir compuestos nitrogenados. O sea, las plantas generan amoníaco a partir del nitrógeno atmosférico y con ese amoníaco generan sus compuestos nitrogenados. Por ejemplo, en fármacos no se han debido ver, las plantitas sintetizan alcaloides, por ejemplo. Los animales, entre ellos nosotros, ingerimos las plantas como alimento. Y entonces he querido hacer un esquema más o menos así para entender el ciclo del nitrógeno. 1. Nitrógeno atmosférico. Las plantas captan ese nitrógeno atmosférico mediante su enzima nitrogenasa, lo transforman en amoníaco. Este amoníaco es utilizado las bacterias estas están en el suelo, generan amoníaco. Las plantas utilizan este amoníaco también, el amoníaco, para generar aminoácidos, alcaloides, etc. Los animales, nosotros incluidos, comemos las plantas y generamos a partir de lo que consumimos aminoácidos, proteínas y otros. Y nosotros y los animales devolvemos ese nitrógeno mediante la orina. En la excreción de la orina, eliminamos en la orina amoníaco. Otra vez las plantas utilizan ese amoníaco y es parte del ciclo. Pero también hay bacterias desnitrificantes que transforman los nitratos del suelo en nitritos, porque diríamos, si las bacterias consumen el nitrógeno se transforma en amoníaco, las plantas utilizan el amoníaco para sintetizar sus compuestos nitrogenados como aminoácidos, alcaloides. Los animales comemos y devolvemos al suelo el nitrógeno como amoníaco. ¿De qué momento sería que esto se agotaría? Llegaría un momento en que esto se agotaría, ¿verdad? Y el 78% del aire es nitrógeno. Pues nosotros devolvemos el amoníaco. El amoníaco se oxida hasta nitratos. Hay otras bacterias que nos ayudan, bacterias amigas, transforman el nitrato en nitrito y luego nitrito otra vez en nitrógeno atmosférico que devuelve a la naturaleza. Es un ciclo que se cierra, o sea, aquí nos ayudamos. Las bacterias buenas del suelo, otras bacterias, estas son bacterias nitrificantes, hay las desnitrificantes, las plantitas, por eso plantas, sin plantas no viviríamos, y nosotros. Entonces, este es el origen de los aminoácidos que se forman en nuestro organismo. Nosotros devolvemos ese nitrógeno en forma de orina, ¿no? O cuando morimos. Cuando los animales mueren, nosotros incluidos, devolvemos todo al medio ambiente, ¿no? Nos descomponemos y morimos y devolvemos.
1, 2, 3, 4 y lo que sigue. Empecemos a hablar entonces de los aminoácidos. Son los componentes básicos de las proteínas. Primero, para hablar de los aminoácidos, ¿por qué es importante hablar de los aminoácidos? ¿Por qué es importante? Porque cumplen funciones por sí mismos. Funciones de los aminoácidos. Si bien una función importante es que forman parte de las proteínas, pero no es la única función. También forman parte de péptidos de importancia biológica. Por ejemplo, hay hormonas peptídicas, que vamos a ver algunas. Hay antibióticos peptídicos, bacitracina, etcétera, que van a estudiar en farmacología ustedes. Hay agentes reductores que son péptidos, como por ejemplo el glutatión, que lo vamos a estudiar. Entonces, los aminoácidos forman proteínas, pero también forman péptidos, que son más pequeños que las proteínas, de gran importancia biológica. Por ejemplo, repito, hormonas peptídicas, antibióticos, que nosotros no, los sintetizan algunas bacterias. También los aminoácidos sintetizan otros aminoácidos. ¿Cuál es la estructura? ¿Qué son los aminoácidos? Veamos la estructura y su clasificación. Existen cerca de 300 aminoácidos diferentes de origen natural. Hay 300. Todos los organismos utilizan, sin embargo, y felizmente diríamos, todos los organismos utilizan, o nosotros incluidos, solo 20 aminoácidos para sintetizar proteínas. Esto constituye un ejemplo notable de unidad bioquímica en la biosfera. Nosotros, las vacas, todos los animales, incluso las bacterias, utilizan solo 20 aminoácidos para sintetizar sus proteínas, aunque existen 300 tipos diferentes de origen natural, pero los que forman parte de las proteínas en todos los organismos, con muy pequeñas excepciones, es que solo utilizan la combinación de 20 aminoácidos en la unión de cientos y miles de aminoácidos que son las proteínas. ¿Cuál es la estructura o fórmula general de un aminoácido? Aminoácido. La estructura general de un aminoácido es esta. R, que puede ser una cadena más larga. En su estructura está siempre un grupo alfa-carboxilo, un grupo alfa-carboxilo y un grupo alfa-amino. Si consideramos este carbono alfa, pues tendrían, por eso se llama un grupo alfa-carboxilo y un grupo alfa-amino, y una estructura R que varía según las 7 clases de aminoácidos que hay. Vemos que este carbono puede ser quiral. Recordemos otra vez en carbohidratos, hemos repasado eso. Un carbono es quiral, o un compuesto es quiral, cuando tiene un carbono quiral, es decir, aquel que tiene 1, 2, 3, 4 sustituyentes diferentes. Entonces, según R, a no ser que R sea hidrógeno, que es la glicina, que es el único caso, todos los aminoácidos son quirales, exceptuando la glicina. Entonces, ¿cuál sería la estructura? Si este es un carbono quiral, según Fischer, recuerdan, se hace una intersección, en la que intersección es el carbono quiral y se representa en orden de mayor prioridad. Grupo carbonilo arriba y va bajando en cuanto a prioridad según la IUPAC, ¿no? Entonces, esta es la fórmula general de un aminoácido según Fischer. Esto según líneas de enlace, ¿no? Bueno. El carácter único de cada alfa aminoácido se debe a la estructura del grupo R. O sea, ¿en qué varía cada uno de los 20 aminoácidos que forman las proteínas o los otros 280 que existe? Difieren en R porque todos tienen en común esta estructura. Y por eso también se llama, siempre el grupo amino está en carbono alfa. Por eso se llaman, todos son alfa aminoácidos. Entonces, el carácter único de cada alfa aminoácido se debe a la estructura de R. Cuando R es un hidrógeno, que es la glicina, que es el aminoácido más simple. Pues esta glicina no es quiral, porque se fijan y hay 2 sustituyentes iguales. Entonces, solo difieren ¿en qué? En la estructura de R. Si R es hidrógeno, es la glicina. Ahora, R puede ser tan simple como un hidrógeno o tan complejo como estos. Por ejemplo, este es un grupo guanidino, fíjense, un grupo guanidino, o puede ser una estructura cíclica de este tipo. Entonces, el grupo guanidino en el caso de la arginina, que vamos a ver, o esta estructura cíclica en el caso de la prolina. Entonces,
¿Difieren en qué? En R, porque esto es constante, y bueno, porque es cíclico, pero sigue siendo un alfa carboxilo y un alfa amino. Bueno, hemos dicho que las proteínas, en la formación de las proteínas o en la biosíntesis de las proteínas intervienen solo 20 aminoácidos. Esos 20 aminoácidos se los clasifica para estudiarlos mejor. ¿Cuál es el criterio de clasificación? Pues el criterio de clasificación es su estructura química, en especial en sentido de la naturaleza de sus grupos R. Se clasifican en 7 clases. Entonces, los 20 aminoácidos se clasifican en 7 clases, en función de su estructura química, cuál en particular su estructura R, porque hemos dicho que el grupo alfa carboxilo y alfa amino está presente en todos. También pueden clasificarse según sus propiedades, como aminoácidos polares, apolares y aminoácidos esenciales. Pero antes veamos esta tabla. Estos son los aminoácidos que comúnmente se encuentran en las proteínas. Vemos primero la clase 1. En la clase 1 están incluidos los aminoácidos hidrocarbonados o alifáticos. ¿Qué quiere decir? Fíjense, todos tienen un grupo alfa carboxilo, alfa amino y R, solo difieren en R. Pues los aminoácidos que tienen en R, cuando R es, bueno, está incluido aquí la glicina, ¿no? El más simple, con hidrógeno, o la alanina, donde tiene un grupo metilo, o la valina, que tiene un grupo isopropilo, o la leucina, que tiene un grupo, ¿no? Isobutilo, o 2-propilo, ¿no? Y la isoleucina, ¿no? Un 1-butilo. Entonces, estos son los aminoácidos alifáticos. Solo tienen grupos hidrofóbicos, ¿no? Alifáticos. De esto del pK y pK del grupo alfa carboxilo, pK de amino, vamos a hablar después. Los aminoácidos de la clase 2 o aminoácidos hidroxilados, quiere decir que en su estructura tienen grupos hidroxilo. Ahí están los importantísimos aminoácidos serina y treonina. La serina tiene un grupo hidroximetil y la treonina un grupo hidroxietil, ¿no? Entonces, esos son los aminoácidos hidroxilados. Los aminoácidos azufrados, aquellos que tienen azufre en su estructura, ¿no? En el grupo R. Tenemos la cisteína, que tiene este grupo. El azufre está representado, o en este caso, es un grupo sulfidrilo. La cistina, que es un aminoácido en el que ha habido la combinación de 2 cisteínas mediante un enlace disulfuro. Son aminoácidos azufrados, cistina, y también está la metionina, que es un tioéter, una estructura tipo tioéter. Luego tenemos a los aminoácidos aromáticos. Quiere decir que en la estructura R hay anillos aromáticos. Entonces tenemos al representante más simple, la fenilalanina, que tiene un grupo tolilo, sería, ¿no? La fenilalanina. La tirosina, un grupo parhidroxitolilo, es este tipo. El triptófano, un grupo indol. Son grupos aromáticos heterocíclicos, ¿no? Policíclico, heterocíclico. La tiroxina, bueno, en todo caso es una hormona mucho más compleja, ¿no? Actúa como hormona. Entonces son aquellos que tienen grupos aromáticos. Yo no voy a pedirles que me escriban de memoria las estructuras. Por ejemplo, escribir la estructura del triptófano en un examen, no lo voy a hacer. Podemos hablar qué tipo de aminoácido es. Sí, eso sí, es un aminoácido aromático. Y luego hablaremos de esto. La quinta clase son aminoácidos ácidos y amidas derivadas. Aminoácidos ácidos y sus amidas derivadas. Entre los aminoácidos ácidos tenemos al ácido aspartico, que sería que tiene este grupo, la asparagina, que sería la amida del ácido aspartico, fíjense, es una amida, el ácido glutámico, y la glutamina, que es la amida del ácido glutámico. La amida del ácido glutámico. Mucho no vamos a hablar nosotros de estos derivados amídicos, van a ver ustedes más en bioquímica 2. Entre los aminoácidos ácidos tenemos el aspartico y el glutámico.
El aspartico es el más simple y el glutámico tiene un grupo metilo, un grupo CH2, ¿no? Un metileno más. Tenemos luego los aminoácidos básicos. Entre los aminoácidos básicos, es decir, aquellos que tienen grupos amino en la estructura R. Ustedes saben que el grupo amino es la presencia de un grupo amino en una estructura le da un carácter básico por los pares de electrones sin compartir que tiene el nitrógeno, ¿no? Entonces, entre los aminoácidos básicos tenemos a la lisina, hidroxilisina, que es un derivado, ¿no? Que, bueno, eso vamos a ver después. La lisina, la hidroxilisina, que es, bueno, está presente en el colágeno, vamos a ver eso después. La lisina, tenemos la histidina, que tiene este grupo imidazol, la arginina, que tiene el grupo guanidino. Estos son los aminoácidos básicos, todos tienen nitrógenos básicos en su estructura. Y finalmente, el grupo 7 son los iminoácidos. Los iminoácidos son los que tienen un grupo imino, como por ejemplo la prolina y la hidroxiprolina. Presente también la hidroxiprolina en el colágeno. Entonces tenemos las 7 clases. Repito, no utilicen su tiempo aprendiendo de memoria a escribir estos, no. Pero sí la histidina, ¿qué tipo de aminoácido es? Es básico, tiene un grupo imidazol. Eso sí les va a servir mucho para bioquímica 2 saber eso. ¿Cuáles son los aminoácidos alifáticos? Sobre todo, ¿cuáles son los aminoácidos hidroxilados? Serina y treonina. ¿Por qué? Porque ese grupo hidroxilo es un centro de reactividad muy importante en bioquímica, un centro de reactividad de las proteínas. Bueno, esas son las 7 clases de las proteínas. Esto yo les he dado, fíjense, es una foto medio feita de una tabla en la que explica muy bonito o muestra muy bien estos valores que luego vamos a ver. Esta otra tablita un poco más bonita, aunque no es tan útil como la anterior, pero nos está mostrando, ¿verdad? Glicina, alanina, valina, los neutros apolares, felina, alanina, tirosina, triptófano, neutros aromáticos, los polares neutros, ¿no? Etcétera, etcétera, ácidos básicos, sus abreviaturas y sus valores y puntos isoeléctricos. Les había dicho entonces, aquí habíamos visto, ¿verdad? Que los aminoácidos también estos según, o sea, ¿cómo se clasifica en 7 clases? Según la naturaleza química de su grupo R. Pueden ser neutros, hidroxilados, ácidos básicos, azufrados, aromáticos. Pero también se clasifican como polares, apolares y esenciales. Entonces, existen también aminoácidos, aquí está, esenciales. Igual como hemos visto que existían los ácidos grasos esenciales, ¿verdad? El ácido linoleico y linolénico, porque son esenciales, porque el ser humano no tiene enzimas de saturasa capaces de sintetizar estos que son más poliinsaturados. Tenemos que consumirlos en la dieta. Pues los aminoácidos esenciales, igualmente, el ser humano necesita ingerir en sus alimentos una cantidad regular de ciertos aminoácidos, porque su cuerpo no puede sintetizarlos, o sea, el ser humano. Nosotros no tenemos enzimas para sintetizar a estos aminoácidos esenciales. En consecuencia, los tenemos que consumir. ¿Dónde están presentes? Nuestras amigas, las plantas sintetizan todos los aminoácidos. Los humanos, por otro lado, no tenemos las enzimas requeridas para la biosíntesis de algunos de esos 20 aminoácidos que necesitamos para sintetizar nuestras proteínas. Por eso se denominan esenciales. ¿Por qué? Porque el ser humano no podemos sintetizarlos, carecemos de las enzimas requeridas para sintetizarlos y debemos consumirlos. Pueden ser suministrados por una combinación de, ¿dónde tenemos? ¿En qué alimentos? En granos de cereal, trigo, maíz, arroz, en legumbres, frijoles, maníes, etc. Vamos a hablar un poco también en práctica eso. Los aminoácidos, ¿cuáles son esos aminoácidos esenciales? Pues son 8. Y yo les he puesto aquí un memotécnico, se llama un memotécnico, es como para hacer memoria, ¿no? Eso sí tienen que saber. Meba feliz tretrileiso, es un memotécnico, bueno, que yo lo hago, ¿no? Meba feliz tretrileiso. Me de metionina, ba de valina, fe de fenilalanina, lis de lisina, tre de treonina, tri de triptófano, le de leucina e isoleucina. Son los 8 aminoácidos esenciales.
En la infancia se aumentan 2 más, la arginina y la histidina, pero por toda la vida en los adultos, estos son los 8 aminoácidos que deben estar en nuestros alimentos. Repito, de metionina, valina, fenilalanina, lisina, treonina, triptófano, leucina e isoleucina. ¿Por qué estoy diciendo rápido? Porque ustedes aquí tienen las abreviaturas. Me había olvidado, pero no, aquí tienen las abreviaturas. Así recuerdan, ¿cuál es la abreviatura de glucosa? GLC. Abreviatura de fructosa, FRU. Así, la abreviatura de los aminoácidos son más o menos las 3 primeras letras, de un modo general. La glicina es GLI, la alanina es ALA, la valina es VAL, leucina es LEU, isoleucina es ILE, o puede ser ISO también. Los aminoácidos, la serina es SER, la treonina es TRE, la cistina es cis, la cisteína, ¿no? La cistina es cis2, la metionina es MET, la fenilalanina es FEN, la tirosina es TIR, triptófano sí es lo único que no son, todas son las 3 primeras letras. El triptófano no, porque no es TRI, el triptófano es TRP. Luego tenemos aminoácidos ácidos, ácido aspartico es ASP, ácido glutámico es GLU, pues decía la glucosa no es GLU, GLU es ácido glutámico, la glucosa es GLC, la glutamina, bueno, su amida, los aminoácidos básicos, lisina es LIS, hidroxilisina, bueno, no tiene abreviatura, la histidina es IS, arginina es ARG, las 3 primeras letras, ¿no? Entonces, la prolina es PRO, y por eso los aminoácidos rapidito sabemos sus abreviaciones, por eso de metionina, va de valina y así. Estos aminoácidos esenciales podemos verlos. Por ejemplo, esta es la metionina, de metionina, es un aminoácido azufrado. La valina es un aminoácido alifático con isopropilo. La fenilalanina es un aminoácido aromático. La lisina es un aminoácido básico. La treonina es un aminoácido hidroxilado, serina y treonina, recuerdan. El triptófano es un aminoácido aromático. La leucina es un aminoácido alifático, este es aromático, este es alifático, y la isoleucina es un isómero de la leucina. Aquí, por ejemplo, yo pongo iso porque había puesto ile, pero el memotécnico me va feliz, trile, ile, fonéticamente no da, por eso iso de isoleucina, para que se acuerden. Y pues los de la infancia, arginina e histidina, son arginina es esta, que tienen este grupo, y la histidina, este otro. Solo en la infancia. Durante toda la adultez, son estos 8. La importancia de los aminoácidos esenciales, el hecho de no obtener suficiente aminoácidos esenciales. Incluso uno de los 10 aminoácidos en la infancia serían 10, ¿verdad? Tiene implicaciones importantes o serias en la salud. En algunos casos, la carencia de alimentación produce degradación de las proteínas del cuerpo. El músculo y otras estructuras de proteínas se pueden ir desmantelando, quiero decir, y para obtener a cuando sea el único aminoácido que necesitan. Por eso hay la desnutrición proteico-energética, ¿verdad? Esos niñitos que parecen esqueletos, que a veces se ve, ¿verdad? Una pena, pues es cuando ya, como no hay nutrientes, sus mismas proteínas de su cuerpo se van gastando para mantener los otros aminoácidos esenciales para otras funciones. Y ahí viene no solo el enflaquecimiento, sino ya viene la caquexia, ¿verdad? Que van a ver en nutrición. Esto es nuevamente lo que está al inicio del capítulo. A diferencia de la grasa y el glucógeno, el cuerpo humano no almacena un exceso de aminoácidos para su uso posterior. Los aminoácidos deben estar en la dieta o comida de todos los días. Bueno, entonces habíamos hablado clases o tipos de aminoácidos. Son 7 clases de aminoácidos y incluido aquí aminoácidos esenciales con otro criterio de clasificación, ¿no? Bueno, seguimos en la estructura de los aminoácidos.
Veamos el estereoisomerismo de aminoácidos. Otra vez surge el estereoisomerismo que habíamos visto en carbohidratos. Todos los aminoácidos son quirales, es decir, van a tener actividad óptica, excepto la glicina, que es el aminoácido más simple. En el caso de la glicina, R es un hidrógeno. Después, todos son quirales. Entonces, si son quirales, quiere decir que tienen configuraciones estereoisoméricas L y D, igual que en los carbohidratos. L y D representan dos estructuras que son imágenes especulares que no pueden ser superpuestas, denominadas enantiómeros. Las denominaciones D y L derivan de la comparación relativa con el gliceraldehído, igual que en los carbohidratos. Así tenemos, en los casos de los aminoácidos, en el caso de los carbohidratos, el hidrógeno, que estaba a izquierda o derecha. En el caso de los aminoácidos, hacemos alusión al grupo amino. Si está a la izquierda, es un L-aminoácido. Si está a la derecha, es un D-aminoácido. Y nuevamente el paréntesis vacío, porque esto es experimental. Esto es en un polarímetro. Estamos hablando de estereoquímica. L-aminoácido, que puede ser más o menos. Un D-aminoácido, que puede ser más o menos, ¿no? Por eso vacío el paréntesis. Todo esto se denomina, se determina en el polarímetro, ¿no? El interior, si es positivo o es negativo. Los valores de rotación se expresan como la rotación óptica específica alfa, que está definida por, recuerdan, alfa a una temperatura y una longitud de onda de la luz, como el ángulo observado, ¿no? Concentración en gramos C1 es la concentración en gramos litro del aminoácido, C, L es longitud del tubo en decímetros, y por ejemplo, para la L-alanina, alfa, temperatura 25 grados, longitud de onda, línea D del sodio, por ejemplo, es más 14. Significa que la L-alanina, fíjense que es L y es más. No siempre L es menos y D es más, ¿no? La L-alanina es dextrógena, más 14 grados geométricos. La importancia biológica de las configuraciones D o L. ¿Por qué es importante? En las proteínas, hemos dicho que los aminoácidos forman proteínas. Pues en las proteínas solo se conoce la existencia de los L-aminoácidos. No hay D-aminoácidos en las proteínas. Fíjense cuán importante es esa relativa simpleza, aunque es sumamente complejo después, el hecho de que todos son L. O sea, son los 20 aminoácidos codificables por nuestros genes. Vamos a ver más adelante eso. Solo L, no puede haber D. No, nosotros, en nuestro cuerpo, en el ser humano, en algunas bacterias hay D. Eso en microbiología van a ver ustedes. Pero en las proteínas de los animales superiores, todos son L-aminoácidos. Son los 20 aminoácidos que están codificados en nuestros genes. Eso sería en cuanto al estereoisomerismo. Entonces, es un poco más simple. Todos los aminoácidos son L. Pueden ser levógiros o dextrógenos, eso es otra cosa in vitro, pero todos son L. Otra propiedad importante de los aminoácidos son las propiedades iónicas. Vamos a quedar acá, por favor. Esto es un poco largo. Esto es sumamente importante para el estudio, sobre todo investigación y manejo en laboratorio. Las propiedades iónicas de los aminoácidos. Vamos a quedar acá. Permítanme un cachito. Ya es... ¿Alguna pregunta, chicos? Si no hay ahora, tal vez al ingresar a la otra clase, ya vamos a ver. Permítanme, voy a parar esto si no hay preguntas. Ya, bueno, entonces si no hay preguntas, chicos, continuamos la siguiente semana. Voy a dejar de presentar.
Bueno, entonces, hasta luego, chicos. Ah, no, perdón, chicos, espérenme un cachito. Espérenme un cachito por el chat. Estamos en clase teórica. Se ha acercado, una persona se ha acercado a decirme que no había dado examen y otra persona me mandó un mensaje por un chat. Son 2 personas. Ambas tienen que presentar la boleta de que no han dado examen para que yo les tome. Entonces, ese examen tendría que ser, chicos, uy, se me ha ido eso. Se acercó recién ayer una muchachita. Entonces, tendría que tomarles o mañana, el lunes voy a tomar a las 2 personas, no sé si habrá más, porque ya hay que pasar las notas también. La siguiente semana les voy a dar sus notas o voy a colocar en el Classroom sus notas, chicos. Entonces, personas que no hubieran dado, van a dar examen el lunes, chicos, porque mañana es miércoles. A ver, jueves, no puedo decirles un día antes. Podría decirles un día antes porque ustedes deberían estar ya al tanto, ¿no? No voy a hacer eso. El lunes es el examen. Voy a colocar en el chat. No saben, no se enteran, no leen y no dan, pues no hay segunda que yo no leí. Va a ser rezagado, de rezagado. No, no hay eso, ¿no? Van a estar atentos. Por eso voy a colocar, porque ahorita no están todos. Voy a colocar en el chat. Rezagados dan el lunes examen. En la tarde van a dar. ¿Ya? Bueno, eso por si acaso estoy avisando en hora teoría donde se supone que deberían estar todos. Hasta luego, chicos. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego, chicos.